Accidente aéreo. Como capitán, mi prometido le dio el único equipo de salvamento a su primer amor. No discutí ni protesté. En cambio, acepté con gusto, porque en mi vida pasada, cuando tuvo que elegir entre dos personas, mi prometido, que también era el capitán, eligió darme el equipo de salvamento a mí, que estaba embarazada en ese momento. El avión realizó un aterrizaje de emergencia. Su primer amor, que no tenía equipo de salvamento, murió trágicamente debido al impacto del choque. Después, yo, la sobreviviente embarazada, me casé naturalmente con mi prometido, pero la noche de nuestra boda, me encerró en el sótano y me golpeó brutalmente con un bate de béisbol hasta que aborté. Si no hubieras usado tu embarazo para obligarme a darte el equipo de salvamento, Victoria no habría muerto de una manera tan horrible. Me obligó a arrodillarme frente a la tumba de su primer amor y golpear mi frente contra el suelo 999 veces. Luego, me hizo quedar embarazada y abortar una y otra vez como castigo por mi supuesto crimen. Fui torturada hasta que me quebré por completo y puse fin a mi propia vida. Cuando abrí los ojos de nuevo, todos los recuerdos de mi vida pasada volvieron. Esta vez, cumplí su deseo. Capítulo 1. Toda la cabina estaba sumida en el caos total, sacudiéndose violentamente mientras el avión descendía en picada. Faltaban menos de 10 minutos para el impacto. Yo protegía mi abultado vientre, pegándome con fuerza al respaldo del asiento, con el rostro completamente pálido. El copiloto, quien distribuía el equipo de salvamento, tenía el mismo semblante sombrío que yo, porque solo quedaba un equipo de salvamento, y en la última fila, tanto Victoria como yo estábamos sin uno. Victoria, el primer amor de mi prometido, Luis. La puerta de la cabina del piloto se abrió de golpe, y Luis salió a grandes pasos. En el instante en que lo vio, los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Luis, tengo mucho miedo. Ella era hermosa. Sus delicados ojos almendrados estaban empañados con un brillo acuoso. Luis ni siquiera me miró. En cambio, la envolvió en sus brazos. Su voz era suave y reconfortante. Tranquila, no tengas miedo, te protegeré. Susurró dulces palabras a la mujer a la que adoraba, olvidándose completamente de su prometida embarazada de 7 meses, sentada a solo un paso de distancia. No fue hasta que el copiloto lo recordó que Luis finalmente se acordó de mi existencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión se torció de disgusto. Te lo advertí, las embarazadas traen mala suerte en los vuelos, pero tú insististe en venir, solo porque estabas celosa. Ahora has condenado a todos en este avión. ¿Estás satisfecha? Luis era conocido como el capitán más apuesto y carismático de toda la aerolínea. Los pasajeros confiaban ciegamente en él. Al escucharlo, todos los que ya estaban aterrorizados explotaron en furia, lanzando maldiciones e insultos contra mí y mi hijo no nacido. Un niño de 5 años incluso arrojó un avión de juguete de metal contra mi cabeza. La afilada ala rasgó mi frente, y la sangre comenzó a brotar de inmediato. Mientras el avión caía, los pasajeros canalizaron toda su rabia hacia mí. En medio de todo, los ojos de Victoria brillaban con triunfo y burla. Sollozó débilmente y se aferró al brazo de Luis. Pero Luis, solo queda un equipo de salvamento. ¿Qué hacemos? Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras hablaba. Quizás, deberías dárselo a Ana. Ella está esperando a tu hijo. Yo, en cambio, solo quiero pasar mis últimos momentos contigo. Los ojos de Luis se enrojecieron de inmediato. No, Victoria, conocerte fue la mayor bendición de mi vida. No dejaré que te pase nada. Sin dudarlo, tomó el único equipo de salvamento y se lo colocó a Victoria. La cabina estalló en aplausos. Todos estaban conmovidos por su historia de amor, excepto el copiloto, que gritó desesperado: «Capitán, ¿y su prometida embarazada? Faltan menos de 2 minutos para el impacto». Pero Luis solo me miró fríamente. «Todo esto lo planeaste, ¿verdad?» Esta vez, cumpliría su deseo. Desaparecería de su vida, para siempre. Capítulo 2. En el último instante crucial, el copiloto intentó quitarse su propio equipo de salvamento para dármelo, pero lo detuve. Levanté la mirada, observando la expresión atónita de Luis con una calma absoluta. En los últimos segundos antes de la explosión del avión, murmuré sin voz: «Ya no te quiero, y tampoco quiero a tu hijo». Entonces, solté mi vientre, y en el segundo de caída libre, mi conciencia se desvaneció, hasta que mi cuerpo entero se sumergió en el helado y mortal océano. La onda expansiva de la explosión terminó de destrozar mis huesos. Mi vientre abultado se hundió de forma antinatural. Mis oídos quedaron sordos. El mundo se volvió silencioso. Sangre caliente chorreaba desde mi cabeza, quemando mi rostro helado con un extraño calor. El mar azul profundo ya estaba teñido de rojo. Floté sola, desorientada, con la vista nublada por círculos de luz. A través del resplandor, vi restos del avión destrozado,
Sobre los escombros, helicópteros de rescate. Un cable de rescate descendió, y Luis, abrazando con fuerza a Victoria, subiendo. Ella estaba completamente ilesa, pero antes de que pudiera subir más, el copiloto, con la frente ensangrentada, lo bloqueó con furia. Entrecerré los ojos, leyendo sus labios entre la neblina de mi visión. El copiloto le gritó: «Maldito desgraciado, tu esposa y tu hijo aún están en el mar, y tú solo te preocupas por salvar a tu ex». Él realmente estaba indignado por mí, aunque ni siquiera éramos cercanos, pero al menos, esta vez sobrevivió. No muy lejos, Luis se mostró aún más furioso que el copiloto. Victoria se torció el tobillo, espetó Luis. ¿Sabes lo grave que es eso para una bailarina prodigio como ella? ¿Y por qué no salvé a mi esposa y mi hijo? Eso no es asunto tuyo. Luego, Luis de repente soltó una risa fría, su mirada rebosante de desprecio. «Oh, ¿acaso te la estás tirando? ¿Es por eso que te importa tanto?» Incluso después de haber presenciado su crueldad, sus palabras me atravesaron el alma. El copiloto se puso pálido de ira, pero no se echó atrás. Insistió en que debían llevarme primero al hospital, pero Luis lo advirtió con frialdad. «Simon, solo eres un copiloto novato. Soy uno de los examinadores de tu certificación. Si sigues interfiriendo, puedo asegurarme de que nunca vuelvas a volar». Simon apretó la mandíbula, pero no cedió, y la voz de Luis se volvió más gélida. «Tú puedes no preocuparte, pero ¿tu novia en la torre de control tampoco se preocupa?» El rostro de Simon se puso pálido de inmediato. Dudó. Luis sonrió con satisfacción, al ver cómo su subordinado titubeaba bajo su presión, como si actuara por pura misericordia. Lanzó una mirada condescendiente a Simon, y luego me dirigió una mirada de desprecio, con una sonrisa fría en los labios. «No te dejes engañar por su actuación lastimera. Es una experta en retorcer la verdad, hacerse la víctima y mentir. En su momento, me hizo creer que Victoria había contratado matones para atacarla. Corría, rescatarla, y terminé perdiéndome la competencia más importante de la vida de Victoria. Después me enteré de que todo había sido una trampa. Ella planeó cada detalle solo para arruinar la carrera de Victoria. Es una mujer cruel. Me engañó para que la embarazara y luego usó al bebé para obligarme a comprometerme con ella. ¿Y ahora pretende repetir el mismo truco para asesinar a Victoria? Hace mucho que vi a través de sus manipulaciones. Si quiere hacerse la víctima y morir congelada en el mar, pues que se congele». Sin mirar atrás, se giró con decisión. Luis estrechó aún más su abrazo sobre Victoria, quien yacía desmayada en sus brazos, pero con un rubor saludable en las mejillas y una expresión de tranquilidad, y luego, la llevó hasta el helicóptero de rescate. Las hélices del helicóptero levantaron enormes olas en la superficie del mar. Mi cuerpo estaba agotado. Ya no podía resistir más. Cuando la última ola me golpeó, la oscuridad me envolvió por completo. Capítulo 3. Luis y yo no siempre fuimos así. Antes del último año de secundaria, yo era su todo. Las contraseñas de su teléfono y computadora eran mi fecha de cumpleaños. Pero nuestra relación comenzó a deteriorarse cuando Victoria, la hija de la empleada doméstica de mi familia, se transfirió a nuestra clase. 2 semanas después de su llegada, una mañana, mientras bajaba las escaleras, resbalé y me fracturé la pierna. En ese momento, me estaba preparando para una importante competencia de ballet. Victoria tomó mi lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella también había estudiado ballet y que era muy buena, y Luis pensaba lo mismo. Durante las 2 semanas que pasé en casa recuperándome, Victoria se convirtió en la nueva compañera de escritorio de Luis. Fue él quien lo sugirió, porque Victoria había sido acosada por mis mejores amigas en el baño, y Luis casualmente pasó por ahí y la salvó. Capítulo 4. Desde ese día, Luis se convirtió en el caballero de Victoria, y yo me convertí en la villana odiada e irrelevante dentro de su romance entrelazado. En mi vida pasada, me rehusé a aceptar que Luis me estaba siendo arrebatado, actuando de manera infantil y celosa, incluso cuando Victoria me tendió una trampa. No encontré pruebas a tiempo, lo que hizo que Luis me odiara más y más. Al final, incluso me bloqueó y les dijo a ambas familias que nunca se casaría conmigo, que Victoria era el único amor de su vida. Me destrozó el corazón, caí en una depresión severa, y me fui del país a estudiar en el extranjero durante 4 años. Pero cuando regresé, descubrí que Victoria también se había ido al extranjero. Luis, devastado, se ahogaba en tristeza y soledad, y sin darme cuenta, volví a estar a su lado, apoyándolo. Lo animé a perseguir sus sueños. Él eligió convertirse en piloto, para así poder llevar personalmente a Victoria a sus competencias. Mi plan original era dejarlo ir, pero en la noche en la que Victoria y Luis pelearon y terminaron, Luis se emborrachó y me forzó a estar con él. Después,
Sostuvo un informe de prueba de drogas de su bebida y me acusó de ser una mujer tramposa y sinvergüenza. Pero en realidad, yo tampoco sabía quién lo había drogado. Y sin embargo, esa noche quedé embarazada, bajo la presión de sus padres. Luis fue obligado a comprometerse conmigo. Durante ese tiempo, Victoria regresó al país, y Luis dejó de venir a casa, pasando las noches en su departamento. Eso volvió loca de celos a mi yo del pasado. Desesperada por atraparlo en la infidelidad, reservé el mismo vuelo que Victoria, y en el momento crucial, saqué el contrato que su padre había firmado conmigo, que establecía que si moría, Luis no recibiría ni un centavo. Solo entonces Luis aceptó darme el equipo de supervivencia, pero lo que jamás imaginé, fue que Luis nunca me amó, ni a mí, ni al hijo en mi vientre. Ahora que tengo una segunda oportunidad en la vida, es hora de cortar mis pérdidas. Capítulo 5. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco y frío. Estaba acostada en la unidad de cuidados intensivos, respirando débilmente a través de un ventilador. Al verme despertar, la enfermera se llenó de alegría. 10 de tus costillas están fracturadas. Ambos tímpanos sufrieron daños severos. Tu cráneo está roto y tus pulmones fueron perforados. Es un milagro que sigas viva. Habló rápidamente, pero mi mente seguía atrapada en los recuerdos de mi vida pasada. Incluso mi alma temblaba de dolor. Medio mes después, me dieron el alta del hospital. Luis no apareció ni una sola vez. Durante ese tiempo, su padre lo llamó innumerables veces, pero Luis ignoró todas las llamadas, convencido de que yo había engañado a sus padres para crear una historia falsa. Ana, ya es suficiente con que siempre estés conspirando contra mí, pero, ¿ahora arrastras a mis padres a tu teatro? Me das vergüenza. Dijo que tenía asuntos más importantes que atender. Acompañar a su primer amor en apariciones públicas como la heredera del grupo, promoviendo el inminente debut de Victoria en la industria del entretenimiento. El día de mi alta médica, estaba sentada en una silla de ruedas. El doctor me dijo, los huesos de mis piernas habían sufrido una fractura severa e irreparable. Nunca más podría bailar. Incluso caminar sería un desafío por el resto de mi vida. La madre de Luis se derrumbó en lágrimas, desmayándose en los brazos de su esposo, pero yo permanecí tranquila. En cambio, consolé a los dos padres devastados. No pasa nada, sigo viva. No morí miserablemente en manos de Luis como en mi vida pasada. Todavía estaba viva. Capítulo 6. Para honrar a mi bebé, decidí hacer un funeral. Ese día, le envié un mensaje a Luis. Hoy es el funeral de nuestro bebé. Ven a verla por última vez. El doctor dijo que era una niña completamente formada. También, ven a firmar los papeles del divorcio. Aunque Luis y yo nunca tuvimos una boda, cuando se enteró de que estaba embarazada, sus padres lo obligaron a registrar nuestro matrimonio. Muchos de mis compañeros de secundaria asistieron al funeral. Sus expresiones eran graves, y todos intentaron consolarme. Fue en ese momento cuando Luis apareció. Cuando volvió a presentarse, se veía radiante. Había marcas rojas en su cuello, y los botones de su camisa blanca estaban mal abrochados. Claramente, lo que había estado haciendo había sido intenso. Los adultos presentes lo miraron con desprecio. Ningún hombre responsable se revolcaría con otra mujer el mismo día del funeral de su hijo. Luis, sin embargo, ignoró sus miradas. Sus ojos bajaron hasta mi abrigo suelto, escaneando mi vientre antes de arrojar un montón de registros médicos sobre la mesa. Victoria tiene una amiga que es enfermera. Antes de que siquiera me llamaras, ya había revisado tus registros médicos. No hay ningún registro de un aborto. Incluso tus heridas eran leves, solo unos moretones menores. Ni siquiera una fractura. Movió la cabeza mientras hablaba. Su odio era tan intenso que casi se podía tocar. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Solo para llamar la atención. Hiciste un funeral para maldecir a tu propio hijo. Mientras hablaba, se dirigió a los demás presentes. No se dejen engañar por ella. Es una mujer despreciable. Una loca obsesionada con competir con otras mujeres. No tiene un propósito en la vida. Solo sabe aferrarse a los hombres. Más les vale irse antes de que los estafe con donaciones para el funeral. Habló con tanta seguridad, como si hubiera desenmascarado una gran mentira. Si no fuera porque todos ya habían visto las cenizas de mi bebé y las cicatrices en mi abdomen, quizás realmente le habrían creído. Los padres de Luis, con el rostro oscurecido por la vergüenza, intentaron llevárselo, evitando que se humillara aún más, pero Luis los empujó con fuerza. Papá, mamá, les dije desde el principio que no quería casarme con esta mujer, pero ustedes me obligaron. Miren lo que ha hecho con nuestra familia ahora. Nuestra reputación ha sido destruida por esta mujer mentirosa y repugnante. Yo, Luis, ya basta. Moví mi silla de ruedas hacia adelante, interrumpiéndolo con calma. Luis bajó la mirada hacia mí, con desprecio en sus ojos. ¿Qué pasa?
Puedes mentir, pero ¿no soportas que te expongan? Negué con la cabeza. Saqué los registros médicos y los papeles de divorcio de mi bolso, y se los entregué, con una expresión tranquila. No quiero que tu padre y tu madre pasen vergüenza por tu culpa. Luis se quedó congelado al ver los documentos en mi mano, pero aún así se burló. ¿De verdad crees que falsificando un informe médico igual al de Victoria voy a creerte? Al instante siguiente, levanté mi camisa, revelando mi abdomen, cubierto de cicatrices profundas y desgarradas. No tenía un chaleco salvavidas. Cuando el avión explotó, mi vientre fue desgarrado, suspiré suavemente, con una voz llena de resignación. No te mentí, Luis. El bebé realmente ya no está. Con solo una mirada, el rostro de Luis se volvió pálido como la muerte. ¿Cómo es posible? Retrocedió ligeramente, sus ojos fijos en las cicatrices. Sus manos temblaban, queriendo tocarlas, pero sin atreverse a hacerlo. Pero luego, como si recordara algo de repente, su actitud volvió a ser arrogante. Con una voz fría y dura, soltó: aunque quieras el divorcio, esto es solo el karma que te mereces. Ya encontré pruebas de que fuiste tú quien contrató a esos matones para tenderle una trampa a Victoria hace años. Si intentas jugar sucio otra vez, lo próximo que pierdas no será solo a tu hijo. Sus palabras hicieron que todos los presentes contuvieran el aliento. Capítulo 7. Los padres de Luis estaban tan furiosos con su hijo por sus crueles acusaciones que se quedaron sin palabras. En ese momento, mi antiguo presidente de clase salió de entre la multitud. Su tono era de confusión mientras preguntaba: ¿te refieres al concurso nacional de ballet en el verano de nuestro último año? Porque recuerdo que Ana nunca llegó a participar. Ese día fue atacada y torturada por una banda de matones. Luis bufó y lo interrumpió. Ja, ¿eso es lo que te dijo? Esos matones fueron claramente contratados por ella para emboscar a Victoria en su camino al concurso. Eso no es cierto. El vicepresidente de la clase interrumpió, intercambiando una mirada con el líder del comité de deportes antes de hablar. Esos matones estaban atacando a Ana. Si el presidente de la clase, el líder de deportes y yo no hubiéramos pasado por ahí y llamado a la policía, ella habría estado en serios problemas. En cuanto habló, otros compañeros de clase comenzaron a confirmar. Ana regresó a la escuela ese día acompañada por la policía. Si realmente hubiera organizado todo, la policía lo habría descubierto hace mucho tiempo. Luis no esperaba que la conversación tomara este giro. Su expresión se volvió cada vez más oscura. Aún así, se negó a creerlo. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a argumentar, pero no pudo decir nada. Fue entonces cuando su asistente irrumpió en la sala, su rostro lleno de urgencia. Jefe, encontramos la evidencia. La policía sí arrestó sospechosos por un caso de agresión armada en aquel entonces. El principal culpable salió de prisión hace apenas 4 años. Luis preguntó de inmediato. ¿El principal sospechoso dijo que Ana estaba detrás de todo? El asistente tartamudeó. No. El principal sospechoso no habló, pero los cómplices entregaron sus registros de chat. Confesaron que la persona que les pagó para cometer el ataque fue Victoria. Luis quedó petrificado, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Mientras tanto, yo permanecí en calma de principio a fin. Yo ya le había gritado hasta quedarme sin voz, tratando de explicarle la verdad una y otra vez, pero nunca me creyó. Con los papeles de divorcio en la mano, deslicé mi silla de ruedas hasta su lado y hablé con calma. Nada de esto importa ya, solo firma. Al oír mi voz, Luis se giró para mirarme, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, dio un respingo, como si lo hubieran quemado con aceite hirviendo. No quería aceptar que yo era inocente, así que inmediatamente buscó otro motivo para culparme. Incluso si no tendiste una trampa a Victoria, la que me drogó fuiste tú, ¿verdad? Yo escuché en silencio, sin responder, pero entonces, una voz anciana y agotada interrumpió abruptamente. Yo fui quien te drogó. Era su madre quien hablaba. Capítulo 8. Ana fue una niña a la que tu padre y yo vimos crecer. Conocemos su carácter mejor que nadie. La voz de la madre de Luis sonaba ronca. Sus ojos reflejaban agotamiento. Cuando Victoria te dejó, cuando estabas al borde del colapso, fue Ana quien se quedó a tu lado. Se preocupaba por ti, así que quiso cuidarte en nuestro lugar, porque nosotros ya éramos 2 ancianos. ¿Todavía recuerdas el juramento que hiciste en el lecho de muerte de los padres de Ana? Ella señaló a Luis con un dedo tembloroso, su rabia contenida en cada palabra. Les dijiste que no se preocuparan, que cuidarías de ella por el resto de tu vida. ¿Y así es como cumples tu promesa? La torturaste hasta dejarla así, incluso permitiste que perdiera al bebé. ¿Sabes siquiera que mientras tú estabas por ahí divirtiéndote, los médicos la diagnosticaron, que nunca volverá a bailar en toda su vida? ¿Es esto lo que querías decir con cuidarla? Maldito bastardo.
La madre de Luis parecía haber envejecido 10 años de golpe. Se derrumbó en los brazos de su esposo, como si ya no tuviera lágrimas para derramar. Luis se quedó inmóvil, en medio de la multitud, como una isla solitaria finalmente despertando a la realidad. Un chiste patético. Sus ojos se movieron con desesperación, y por primera vez en su vida, el hombre que siempre había sido tan dominante lucía completamente perdido. ¿Cómo es posible que haya sido tú? Su madre soltó una risa amarga. ¿Por qué? Porque en ese entonces, te ahogabas en alcohol todos los días, y cuando estabas borracho, el nombre que repetías no era el de Victoria, era el de Ana. Pensé que, en el fondo, aún amabas a Ana. Por eso fui al médico y conseguí la medicina. Su voz estaba vacía, sin emoción alguna. Todo fue mi culpa. Si quieres odiar a alguien, ódiame a mí. Luis se quedó en silencio, como si su mundo entero acabara de desmoronarse. De repente, como aferrándose a un último clavo ardiendo, se giró hacia mí, con una mirada llena de esperanza desesperada. Entonces, ¿qué pasa con lo de la secundaria? ¿Cuándo tus amigas acosaron a Victoria en el baño? Eso no fue una mentira, ¿verdad? Su acusación resonó en la sala, pero esta vez, solo se escucharon risas sarcásticas y bufidos de desprecio. Capítulo 9. Todos miraban a Luis como si fuera un idiota. Nuestro colegio es una escuela internacional. Hay cámaras de seguridad hasta en la entrada del lavabo del baño. Si tuvieras un mínimo de sentido común, sabrías que basta con revisar las grabaciones para comprobar la verdad. ¿Qué pasa? No me digas que creíste en la palabra de Victoria sin siquiera ver las grabaciones. Mi mejor amiga del instituto se burló fríamente. Luis se quedó inmóvil, claramente incómodo. Siempre había creído que Victoria era una pobre niña indefensa y desamparada. Por eso creía que debía protegerla. En sus ojos, gente como nosotros, los que veníamos de familias acomodadas, éramos los villanos, privilegiados, arrogantes e irracionales. Pero nosotros nunca cambiamos. El único que cambió fue él. Déjalo ya. Aunque estés convencido de que fui la mala, ya he pagado por ello. Hablé con calma, empujando con firmeza los papeles de divorcio en sus manos. Mi paciencia estaba al límite. Firma y lárgate. Luis no esperaba esa reacción. Se quedó allí, desorientado, como si no supiera qué hacer, como si apenas ahora se diera cuenta de que hablaba en serio. Su voz tembló con incredulidad. ¿Tú realmente quieres divorciarte? Le miré fijamente, preguntándome si la verdad finalmente le había golpeado como un balde de agua fría. En ese instante, su teléfono sonó. Victoria estaba llamando. Luis instintivamente suavizó su tono. Victoria, ¿qué pasa? Del otro lado, el grito desesperado de Victoria atravesó el teléfono. Luis, sálvame, me han secuestrado. Dijeron que me van a destrozar las piernas para que nunca pueda volver a bailar. La expresión de Luis cambió por completo. No entres en pánico. Voy para allá de inmediato. ¿Quién te ha secuestrado? Ya estaba a punto de salir corriendo cuando las siguientes palabras de Victoria lo dejaron clavado en el suelo. Fueron los hombres de Ana. Ella me amenazó diciendo que mataría a mi bebé, para que pagara con su vida la muerte de su hijo. Luis, me duele mucho el estómago. El bebé, creo que no va a sobrevivir. Por favor, ven rápido. Antes de que Luis pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Durante un largo momento, Luis se quedó en shock, hasta que finalmente recuperó la voz. Nunca le dije a Victoria que venía a verte. Miré hacia el cielo azul en la distancia. Mi tono era ligero y despreocupado. Felicidades. Parece que vas a ser papá otra vez, pero te sugiero, recordando algunas pistas que había descubierto en mi vida pasada, no pude evitar burlarme, que te hagas una prueba de paternidad. No vaya a ser que termines con el cabello verde. Luis se quedó allí, completamente perdido. Su mirada reflejaba confusión y un conflicto interno mientras me observaba. Giré mi silla de ruedas y me marché, pero de repente, él me llamó. Ana, ¿cómo llegamos a esto? Me detuve por un momento, pero no le respondí. Capítulo 10. Después de ese día, Luis nunca volvió a molestarme. Según Simon, Luis había sido despedido. ¿La razón? La caja negra del avión siniestrado reveló que la aeronave no tenía fallas mecánicas antes del despegue. El accidente fue causado por el bloqueo prolongado del panel de control. ¿Y quién lo bloqueó? Luis. Durante ese tiempo, salió de la cabina y no permitió que el copiloto tomara el control. ¿Y dónde estaba Luis en ese momento crítico? En el baño con Victoria. Luis no solo descuidó sus deberes y puso en peligro la vida de todos los pasajeros, sino que también cometió errores en la revisión del equipo de emergencia, lo que resultó en un kit de supervivencia faltante. Esto casi le costó la vida a otro pasajero. Simon había presentado este informe específico por su cuenta. Me dijo que él y su novia habían crecido en la pobreza, y que si no fuera por el apoyo financiero de mi familia durante años,
nunca habrían logrado salir de las montañas. Así que no podían ignorar su conciencia. La aerolínea actuó con rapidez en el caso de Luis. El día en que se publicó el comunicado oficial, toda la red estalló en indignación, especialmente los pasajeros que habían estado en ese vuelo. Uno de ellos incluso subió un video donde se veía a Luis arrebatando el último kit de supervivencia y dándoselo a su primer amor. Lo acompañaron con la siguiente frase: si pudo abandonar a su esposa e hijo por nacer, no hay manera de que alguna vez me suba a un avión pilotado por él. Capítulo 11. Este video se volvió viral una vez más, y con él, la imagen pública de Victoria como la prodigio fría e inalcanzable del ballet quedó completamente destruida. Todos sus programas de televisión, comerciales e incluso proyectos de cine y series fueron cancelados de inmediato. Incluso las marcas que ya habían grabado anuncios con ella le exigieron compensaciones por el daño a su reputación. En cuestión de horas, Victoria se convirtió en la mujer más odiada de Internet, la amante que se metió conscientemente en la relación de otra persona. Pero lo que realmente la llevó al borde del colapso fue algo más. No podía contactar a Luis, porque Luis pasaba todos los días esperando fuera de mi casa. Después del funeral del bebé, tomé un vuelo al extranjero. También cambié mi número de teléfono, decidida a borrar los recuerdos dolorosos del pasado y comenzar de nuevo. Sin embargo, de alguna manera, era como si Luis de repente hubiera recuperado todos sus recuerdos de antes de los 18 años. Desesperado por encontrarme, se arrodilló durante 3 días y 3 noches en el templo ancestral de su familia, después de recibir una paliza de su padre. Una ama de llaves conmovida por la lástima finalmente cedió y le dio una dirección vaga. Eufórico, Luis se aferró a esa pequeña pista y comenzó a buscar, preguntando puerta por puerta. Durante su búsqueda, casi fue arrestado por actuar de manera sospechosa, y la policía empezó a vigilarlo diariamente. Finalmente, después de casi 2 semanas de búsqueda y estando a punto de ser deportado, llamó a mi puerta. En ese momento, yo estaba sentada en la sala de estar, leyendo un libro, cuando la ama de llaves abrió la puerta. Hola, estoy buscando a Ana. Su voz estaba ronca y rota, llena de tristeza y arrepentimiento infinito. Levanté la mirada y lo observé, mi expresión calma e indiferente. Ya presenté la solicitud de divorcio, solo falta que la firmes, como si mi tono indiferente lo hubiera herido profundamente. El rostro demacrado y agotado de Luis se torció en una sonrisa amarga. Ana, ¿podemos no divorciarnos? Yo, finalmente desperté. Me doy cuenta ahora de lo terriblemente equivocado que estaba. Por favor, ¿puedes darme una oportunidad más para redimirme? Vivamos una buena vida juntos. Déjame ser tu caballero otra vez. Bajé la mirada y lo rechacé fríamente. No, Luis tembló, sus ojos se enrojecieron, y hasta sus labios agrietados comenzaron a temblar. Se tambaleó hasta llegar a mi lado y lentamente cayó de rodillas, su voz impregnada de arrepentimiento. Yo hice que investigaran y al final descubrí que Victoria se cambió de escuela solo para acercarse a mí. Todo lo que dijo sobre ser acosada fue una completa mentira. Ella misma lo planeó todo. Su mirada recorrió lentamente mis piernas cubiertas por la manta. Su rostro pálido y demacrado se crispaba de dolor. Lo siento, Ana. No debí dudar de ti. Me equivoqué, fui un idiota. Victoria es aún más asquerosa de lo que jamás imaginé. El bebé que lleva en su vientre no es mío, es de su primer amor en su pueblo natal. Y nuestra supuesta primera vez, juntos, se sometió a una cirugía para restaurar su virginidad antes. Basta, lo interrumpí fríamente, sin ganas de seguir escuchando sus revelaciones asquerosas. Dejé el libro a un lado, y con una sonrisa sarcástica, me giré para mirarlo. Así que, según tú, ahora que te has dado cuenta de lo repugnante que es Victoria, ¿has decidido arrastrarte de vuelta para pedirme perdón? Ahora que Victoria te ha engañado, ¿de repente ves mi valor? ¿Que como ella te traicionó, ahora sientes la obligación de limpiar mi nombre? Solté una risa fría, como si acabara de escuchar la excusa más absurda jamás dicha por un hombre despreciable. Dime algo, Luis, ¿qué pasaría si Victoria realmente fuera una buena chica? ¿Y si todo esto solo fuera producto de tu imaginación? ¿Eso significaría que yo merecía todo el daño que me hiciste? ¿Qué hice mal yo? Luis se quedó paralizado, sus labios temblaban, incapaz de responder. Sus ojos reflejaban un remordimiento y un dolor tan profundos que parecía estar siendo devorado por su propia culpa. Lo siento. Capítulo 12. Finalmente se dio cuenta de que el dolor que me había causado era algo que jamás podría compensar en esta vida. Su cuerpo entero se encogió de agonía, doblándose sobre sí mismo mientras soltaba un lamento desgarrador, como un animal a punto de morir. Pero mi corazón seguía impasible. Hice un gesto a la ama de llaves para que abriera la puerta. Señor, por su primer amor,
Mató a mi hijo y arruinó mi vida. Nunca podré volver a bailar. Sus pecados no tienen redención, porque nunca, nunca lo perdonaré. En el momento en que me arrebataste el último equipo de supervivencia, cualquier lazo que aún nos uniera se rompió por completo. Crack. Fue el sonido de algo rompiéndose. Luis levantó su mano temblorosa, revelando su palma abierta, como si estuviera ofreciendo un tributo de paz. Dentro estaba el regalo de cumpleaños que le había dado cuando tenía 16 años, un pequeño botón de cristal, grabado con las palabras: el botoncito del perdón del hermano mayor Luis. A los 16, yo había sonreído con picardía al entregárselo. Si alguna vez me haces enojar, este botón te salvará la vida. Pero recuerda, solo tienes una oportunidad. Luis, con 17 años, había reído y me había provocado. ¿Y qué pasa si te enojas muchísimo, tanto que nada de lo que haga pueda arreglarlo? A los 16, yo había inflado las mejillas, mis ojos almendrados abriéndose con incredulidad. ¿Qué? Si me enojo tanto, significa que hiciste algo realmente horrible. En ese caso, jamás te perdonaría. El tiempo había pasado en un susurro. Aquella broma casual que Luis de 17 años había hecho una vez, ahora se había convertido en la última sentencia para Luis de 25 años. Capítulo 13. Después de ese día, Luis regresó a su país. Mientras tanto, con la rehabilitación de mi médico de cabecera en el extranjero, gradualmente recuperé la capacidad de caminar e incluso de bailar. Durante ese tiempo, me desconecté completamente del mundo exterior. No fue hasta el cumpleaños del padre de Luis que finalmente abordé un vuelo de regreso a casa. Cuando los padres de Luis me recogieron en el aeropuerto, su cabello estaba completamente blanco. Me sorprendió. Titubearon por mucho tiempo. No fue hasta que terminé de rendir homenaje a mis padres y a mi bebé que finalmente hablaron. Luis, has sido condenado a muerte. La ejecución será la próxima semana. Me quedé helada. Una brisa otoñal sopló, erizando mi piel. ¿Por qué?, pregunté. El padre de Luis habló con voz grave y solemne. Cuando volvió del extranjero, era como si hubiera perdido el alma. Se encerró en su habitación y se negó a levantarse. Su fiebre subió hasta los 40 grados. Y durante 2 días enteros, estaba completamente delirante. Cuando finalmente despertó, lo primero que dijo fue: mamá, papá, creo que maté a Ana. Tu tía y yo estábamos aterrorizados. No podíamos localizarte en ese momento. Y solo cuando un viejo amigo fue a verte y confirmó que estabas sana y salva, pudimos respirar tranquilos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un pensamiento absurdo surgió en mi mente. ¿Podría ser que Luis también había renacido? El padre de Luis no notó mi reacción y continuó. Pero desde ese día, Luis comenzó a volverse cada vez más inestable. Sacó todas las cosas de la casa relacionadas contigo y pasó días y noches revisándolas, riendo y llorando al mismo tiempo. Seguía murmurando cosas como: ¿por qué fui tan estúpido? ¿Por qué lastimé a Ana? No fue culpa de Ana. ¿Por qué reencarné tan tarde? En ese punto, la voz del padre de Luis se quebró. Su rostro lleno de arrugas ya estaba cubierto de lágrimas. La madre de Luis continuó: tu tío y yo intentamos llevarlo a un psicólogo, pero en el camino, saltó del coche y huyó. Desde entonces, no volvimos a verlo. La siguiente noticia que recibimos fue de la policía. Lo encontraron en un sótano subterráneo, junto con 2 cadáveres que habían sido torturados hasta quedar reducidos a simples esqueletos. Los cuerpos estaban tan descompuestos que eran irreconocibles. Me costó un momento recuperar la voz. ¿Quiénes eran las víctimas? Ella dejó escapar un suspiro pesado. Una era Victoria, y la otra era su primer amor de su pueblo natal, el mismo hombre que la ayudó a contratar a esos matones para hacerte daño. Capítulo 14. Después de ese día, fui a preguntar sobre el caso a un amigo que lo estaba investigando. Fue a través de él que finalmente supe toda la historia. Después del funeral, comenzó la pesadilla de Victoria. No solo su carrera fue completamente destruida, sino que salieron a la luz todos los detalles sucios de su pasado. Luis finalmente vio su verdadera cara y eliminó todo rastro de ella de su vida. Al principio, Victoria pensó que podía usar su embarazo para obligarlo a quedarse, pero cuando Luis recuperó la calma, se volvió más frío que nunca. Él arrojó 2 informes de prueba de ADN, uno confirmando que él no era el padre, y el otro demostrando que el verdadero padre era su primer amor. Luis había sido engañado todo este tiempo. Victoria siempre había sido una parásita, sobreviviendo aferrándose a Luis, sin tener ningún poder o recursos propios. Después de perder su sueño de convertirse en una esposa rica, no tuvo más opción que regresar con su primer amor. Pero ese hombre no era más que un borracho, jugador y mujeriego. Poco después, él despilfarró todos los ahorros de Victoria. Caer de la opulencia de nuevo en la pobreza fue una pesadilla para él, una que no podía aceptar. Así que descargó toda su ira en Victoria.
usándola como su saco de boxeo. Cuando Victoria no pudo soportar más los abusos, su odio hacia mí alcanzó su punto máximo. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: secuestrarme y exigir un rescate. Pero Luis había estado vigilándolos todo el tiempo. Antes de que pudieran tomar un vuelo para buscarme, Luis los emboscó en la autopista, estrellando su coche a toda velocidad y haciéndolo volcar. Más tarde, en el informe de la policía, se reveló que el Luis renacido había sufrido una inestabilidad mental severa debido al trauma de sus errores pasados. Había desarrollado esquizofrenia y un trastorno maníaco violento. Por ello, fue declarado no apto para la pena de muerte. En su lugar, pasaría el resto de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico. Capítulo 15. Antes de visitar a Luis en el hospital psiquiátrico, me puse un vestido blanco, el mismo que más amaba en mi vida pasada. El momento en que me vio, Luis lloró, lágrimas de sangre. Se arrodilló sobre el suelo acolchonado, su cuerpo delgado y frágil envuelto en su bata de hospital. Le hice una sola pregunta: ¿cómo moriste? En un solo segundo, su rostro palideció. Él comprendió que yo también había renacido. Con razón, no importa cuánto lo intenté, nunca pude recuperarte. Luis soltó una risa amarga. Levantó sus dedos rígidos y temblorosos, señalando su corazón, con la voz ronca. Me apuñalaron justo en el corazón con mi propia mano. Luego, sonrió, con una expresión mezcla de locura y desesperación. Fui un idiota. 3 días después de tu muerte, mi copiloto descubrió la verdad. Al igual que en esta vida, él nunca creyó que tú fueras la villana. Dejé escapar un suspiro suave y me di la vuelta. No quería escuchar más. Todo lo que decía solo hacía que todo esto fuera aún más irónico. Justo cuando llegué a la puerta, Luis me hizo una última pregunta. Si pudieras volver a aquella noche cuando tenías 17 años, ¿harías el mismo deseo? No respondí. No miré atrás. Simplemente seguí caminando. Medio mes después, en una fría noche oscura, recibí la noticia. Luis había usado una bolsa de plástico escondida, y terminó con su vida. Cuando recibí la noticia, estaba subiendo a un avión rumbo a Escandinavia. El piloto era Simon. Estaba en la puerta de embarque, saludando a los pasajeros. Cuando me vio, sonrió levemente. Mientras pasaba junto a él, murmuré un suave deseo: felicidades por tu boda. El avión despegó suavemente, elevándose hacia el cielo. Miré el inmenso horizonte azul. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tormenta finalmente había pasado.